Saludos, bienvenidos a un nuevo conversatorio en el Consejo Escolar del Estado Buscando la Convergencia. Una sesión en la que hoy hablaremos sobre las 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente que han sido propuestas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Hemos tenido la ocasión para formarnos, para hacer correctamente nuestro trabajo, para intercambiar ideas, para ver aquello que nos une. Hemos tenido la oportunidad de contar con la señora ministra, doña Pilar Alegría Continente, y en un segundo conversatorio con el secretario de Estado, don Alejandro Tiana. Hoy tenemos una sesión muy especial. Es muy especial porque tenemos la oportunidad de contar con las voces autorizadísimas de tres personas, tres profesionales que trabajan desde hace mucho tiempo en educación y que son auténticos referentes para todos nosotros en el campo educativo. Además, dos de ellos, el profesor Fernando Reimers y doña Beatriz Pont, pertenecen a organizaciones en las que precisamente se ha basado el Ministerio para hacer sus propuestas. Le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento a los tres por estar hoy con nosotros para compartir sus ideas. Les presentaré a los ponentes, aunque son de sobra conocidos, pero para situarnos en el contexto en el que vamos a hablar. Haré las presentaciones en el orden en el que van a intervenir. Don Fernando Reimers, el profesor Reimers, forma parte de la educación, de la Comisión de UNESCO sobre el futuro de la educación y es autor de un documento importantísimo para nosotros que es Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Además, es director de la Iniciativa de Innovación en Educación Global del Programa de Políticas de Educación Internacional de la Universidad de Harvard. Le damos la bienvenida, profesor, y agradecemos enormemente su presencia. Tenemos también con nosotros a doña Beatriz Pont, que es analista senior de política educativa de la OCDE y que ejerce como profesora de política de educación comparada en la Escuela de Asuntos Internacionales de París. Ha trabajado en el ámbito de políticas y reformas educativas y liderazgo escolar a nivel internacional. En la Dirección de Educación y Habilidades de la OCDE dirige el programa Implementación de Políticas Educativas en Países de la OCDE. También muy bienvenida, Beatriz, muchísimas gracias. Y finalmente tenemos a doña Nélida Zeitegui, es maestra, es pedagoga, es hacedora de paz en todos los ámbitos de la vida, tanto en el educativo como en el social. Ha tenido, creo que todos los miembros del Consejo Escolar lo sabemos porque ella misma ha formado parte del Consejo Escolar, ha tenido un papel muy especial en la construcción de la paz en el País Vasco. Ha sido maestra, asesora del Gobierno vasco, ha trabajado en habilidades para la vida, en formación de equipos directivos y ahora, jubilada, sigue trabajando, sigue como voluntaria, ayudando a los chicos en una escuela de segunda oportunidad y ayudándonos a nosotros, a las instituciones, con sus charlas. Nélida, muy bienvenida, un placer tenerte con nosotros. Pues sin más, vamos a empezar ya con las intervenciones. Serán intervenciones de aproximadamente 12 minutos, vamos a poder ser un poquito flexibles, pero les rogamos a los ponentes que se ajusten al tiempo. Y vamos a empezar con el profesor Reimers, que nos va a hablar de reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación, en el que sin duda hay esperanzas. ¿Es así, profesor? Claro que hay esperanza. Muchísimas gracias, Encarna. Qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y gracias a quienes nos acompañan por el privilegio de su tiempo. Yo quisiera compartir mi pantalla en este momento, que espero que vean ustedes. Y quería comenzar, por supuesto, haciendo referencia al momento en el que estamos viviendo. Un momento que yo no pensé que me tocaría vivir en mi vida, de una violencia encarnizada contra una nación, generando toda clase de barbaridades. Y esto me ha hecho a mí pensar en Claude Monet
que en la Primera Guerra Mundial seguía pintando sus lienzos cuando escuchaba en las afueras de París, cuando escuchaba las bombas caer y sus vecinos le decían, vete de aquí que es muy peligroso, y Monet decía, me quedaré aquí de todos modos, y si esos bárbaros quieren matarme, moriré entre mis lienzos frente a la obra de mi vida. Y yo creo que esto es lo que nos toca hacer al pensar en el futuro de la educación en este momento de un ataque encarnizado contra Ucrania, pues pensar que la educación es la esperanza, de que la paz es posible y que la principal función de la educación es construir la esperanza. Y el segundo momento al que quiero referirme tiene que ver con UNESCO, porque la creación de UNESCO y de la idea misma de que la educación es un derecho universal es el producto de otro momento terrible de violencia, la Segunda Guerra Mundial, en donde al término de la cual un grupo de personas se reúnen y dicen cómo aseguramos una paz duradera y construyen la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce como uno de esos derechos el derecho a la educación. Y es este acto de imaginación y de esperanza en el poder de la educación para construir la esperanza, el que transforma la humanidad, porque en aquel momento, 1945, cuando en el mundo hay 2.800 millones de habitantes, solo 2 de cada 5 han pisado alguna vez una escuela. Y hoy en día, cuando son 8.000 millones de habitantes, 95% de la población mundial ha dedicado a la escuela una buena parte de su educación. De manera que yo creo que es muy importante este momento, precisamente por los desafíos que tenemos, reimaginarse juntos nuestros futuros. Este informe es el producto de una comisión internacional de especialistas que no son miembros de la UNESCO, coordinada por la presidenta de Etiopía, quien ven ustedes aquí en primer plano. Esta fotografía fue la fotografía de la única reunión que hemos tenido en persona, una reunión que tuvimos en París la primera semana del año 2020, porque pocas semanas después la COVID-19 fue declarada una pandemia y nos tocó hacer nuestro trabajo en forma virtual. Pero este informe no es el primero que la UNESCO produce sobre el futuro de la educación. UNESCO había hecho esto en sus 77 años de historia 2 veces con anterioridad. La primera cuando en el año 68 le encarga a Edgar Faure, exministro de Educación francés, la coordinación de una comisión que produce el informe Aprender a Ser, cuya principal idea es que la educación debe enseñar a aprender a lo largo de toda la vida. Y la segunda vez cuando el director de UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, le encarga a Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea, que coordina una comisión que produce el informe La educación encierra un tesoro. Y este informe propone la idea de que la educación tiene que ser multidimensional en sus fines y desarrollar el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a convivir. Y cada uno de estos informes ha tenido una vida de unos 15, 20 años donde en cierta manera han creado espacio y han ofrecido un lenguaje que permita darle una vida a las reformas educativas mayor a los ciclos políticos, que permita conectar a los esfuerzos de reforma con ideas mayores, con ideas universales, como las ideas de los objetivos de desarrollo sustentable. Y en ese sentido a mí me da mucho gusto haber visto que este documento para el debate sobre educación profesional hace referencia al informe, porque yo creo que en la medida en que estos diálogos que están ustedes animando se conecten con ideas globales, con ideas, con esfuerzos que van más allá de los esfuerzos de una administración de un momento particular, eso le permitirá a estos esfuerzos tener la vida suficiente, la duración suficiente para tener informe. Bueno, este informe seguramente como resultado de haber sido escrito en el medio de esta calamidad que fue para la educación, que fue la COVID-19, es distinto a los 2 anteriores en varios sentidos. En primer lugar, en que los 2 informes anteriores están escritos para gobiernos, bajo el supuesto de que la educación la cambian los gobiernos. Y este informe, seguramente reflejando el reconocimiento de la insuficiencia de los esfuerzos gubernamentales para asegurar la oportunidad educativa y de la importancia de los esfuerzos de toda la sociedad, está escrito para toda la sociedad. Y está escrito como una invitación a un proceso de diálogo democrático, participativo, bajo la premisa de que la educación, el cambio educativo, no lo decretan los gobiernos. El cambio de la cultura educativa es el resultado de que las personas, todos, los profesores, los estudiantes, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, se sientan a conversar y juntos aprendan. Juntos se pregunten cuál es el sentido de la educación y qué debemos hacer de otra manera y qué tenemos que empezar a hacer mañana y el lunes siguiente.
En ese sentido, este informe es una invitación a un proceso de diálogo planetario y a mí me da mucho gusto ver que las propuestas para la reforma educativa en España también tienen este sentido de ser una invitación a un diálogo inclusivo. En ese sentido creo que hay una gran convergencia. Pero el diálogo más importante que desde el punto de vista de la Comisión de los Futuros de la Educación debe darse, el que se dé en cada centro escolar, en cada universidad. El informe es distinto a los dos anteriores, decía, en que reconoce que todos son agentes de cambio y que todos tienen un papel que jugar. Y es distinto también en que está anclado de una forma directa, explícita, en los derechos humanos, como reconocimiento de que vivimos en un mundo en donde esta idea poderosísima, producto de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de que todas las personas tienen ciertos derechos fundamentales, esta es una idea que está amenazada. Y el ataque contra Ucrania es la expresión más reciente de esta amenaza, pero no es ciertamente la única. Y finalmente, el informe dice, pues la educación en verdad tiene que ser auténtica y relevante, auténtica en el sentido de permitir a los estudiantes entender la relación entre lo que aprenden y los problemas en el mundo que viven, los problemas de la guerra, del cambio climático, de la fragmentación social, de los desafíos democráticos, de la desigualdad social, de los desafíos creados por el desarrollo de la inteligencia artificial. Y relevante en el sentido de permitir a los estudiantes entender la conexión entre lo que aprenden y sus valores, las cosas que les dan significado a su existencia. El informe tiene tres partes. La primera habla de cuáles son estos desafíos fundamentales. La segunda dice, para reimaginarse la cultura educativa, hay que reimaginarse 5 cosas que son un sistema. La pedagogía, el currículum, la organización de la escuela, la profesión docente, el tema de nuestra conversación, y un ecosistema de aprendizaje que de verdad garantice la oportunidad de aprender con calidad a lo largo de toda la vida. Y estos 5 elementos son un sistema. No se puede cambiar solo uno sin atender a los demás. No tiene sentido reimaginarse la profesión docente si no lo hace uno de cara a reimaginarse el currículum, a reimaginarse la pedagogía, a reimaginarse la organización misma de la escuela. Y la tercera parte, estos son los 5 puntos de cambio a los que se refiere el informe, y la tercera parte del informe dice, ¿y cuáles son las acciones catalíticas que permitirían reimaginarse la cultura de la educación? Y dice, son 4. El conocimiento experto, producto de la investigación y la innovación, el diálogo participativo al que me refería, una mayor integración de las universidades con los sistemas escolares y reimaginarse la cooperación internacional. Yo no voy a detenerme sino exclusivamente en este de reimaginarse la profesión docente. Si yo tuviese que resumir todo el capítulo del informe que habla de reimaginarse la profesión docente, lo haría así. Una visión decimonónica de la formación docente se imagina al profesor como Atlas, como Hércules, con el mundo sobre sus hombros, tratando de hacer cada vez más cosas sola o solo. Y este informe dice, esa metáfora, que por cierto se encuentra repetida en una idea reciente que tiene que ha sido repetida muchas veces en las últimas 2 décadas, que es que ningún sistema educativo puede ser mejor que la calidad de sus profesores. Y esta idea, aunque cierta, es incompleta. Es incompleta porque equiparar la calidad educativa a la calidad de los profesores es desconocer que la calidad educativa es el resultado de lo que hacen juntos los profesores trabajando en equipo. De poco le sirve a un estudiante encontrarse a lo largo de su trayectoria educativa alguna vez con un buen profesor. Lo que permite una buena educación es que todos los profesores a los que tenga acceso un estudiante sean buenos y además estén alineados en sus esfuerzos. Y aquí hay un mensaje muy importante de este informe que es repensar la profesión docente, es repensar la profesión escolar, en el sentido de crear las condiciones que les permita a los profesores de verdad colaborar, de verdad tener el tipo de conversaciones a los que invita la comisión. Yo estuve la semana pasada haciendo un taller organizado por la Fundación SM con un grupo de profesores en España, donde me hablaban de lo difícil que es este trabajo colegiado en los centros, por diversas razones. De manera que yo creo que aquí hay un tema muy importante, por cierto, desde mi punto de vista, no suficientemente reconocido en este informe. Ya tendremos ocasión de hablar de él. Por supuesto, la otra idea en este informe es que para asegurar la calidad de los profesores tiene que haber formación relevante a lo largo de toda la trayectoria profesional. Y en lo posible conectada con las necesidades que tienen los profesores en sus centros escolares, no desconectada de ellos. Bueno, voy simplemente a hablar
de que este informe de los futuros de la educación, teniendo la ambición de servir de orientación al mundo, pues evidentemente está escrito de forma bastante general y necesita una traducción que permita decir, bueno, y en concreto en mi centro educativo, en mi comunidad, en mi región, en mi país, ¿esto qué significa? Y nada más quería dar un par de ejemplos de cómo producir esas herramientas de traducción, esas herramientas que permitan aterrizar el informe a un contexto particular. Y voy a colocar en la pantalla enseguida algunos enlaces a estas publicaciones. A mano izquierda hay un libro que, por cierto, ha traducido al español la Fundación SM y que estará pronto disponible en castellano, que básicamente utiliza este informe sobre los futuros de la educación para hacer análisis de sistemas educativos nacionales o subnacionales, preguntando dónde están los principales desafíos, qué se está haciendo para afrontarlos, y a la luz de estos principios que propone la Comisión sobre los futuros de la educación, que habría que hacer distinto. La segunda publicación que ven ustedes a mano derecha es un ejercicio muy sencillo, que dice: el futuro tal vez no haya que inventarlo, el futuro ya está aquí, lo que hay es que encontrarlo y reconocerlo. Y lo que hicimos en esta publicación fue identificar 31 innovaciones educativas que ocurrieron durante ese momento tan difícil de la pandemia y que están completamente alineadas con las aspiraciones del informe de los futuros de la educación. Creo que es importantísimo en este momento reconocer no solamente todo lo que perdió, todas las cosas terribles desde el punto de vista educativo que ocurrieron en la pandemia, sino todas las cosas buenas que ocurrieron. Porque la pandemia fue un momento en el cual las reglas normales de operación del sistema educativo estuvieron suspendidas. Y en ese sentido fue una oportunidad de innovación como no habíamos tenido nunca. Fue una oportunidad como un eclipse solar. Y dentro de esa oportunidad ocurrieron cosas muy buenas desde el punto de vista de la gestión escolar y de la manera en la cual los profesores colaboraron unos con los otros. Y finalmente este informe pues recoge la descripción de una serie de esfuerzos que están ocurriendo animados por autoridades nacionales, por autoridades estatales, por redes escolares en diferentes países, utilizando el informe sobre los futuros de la educación para promover los diálogos a los que el informe invita. Finalmente, yo quería decir, estas son las ideas que presentamos a este grupo de profesores reunidos por la Fundación SM al que me refería la semana pasada. Y quería destacar aquí dos de estas acciones catalíticas para producir la traducción de las ideas de este informe en propuestas de cambio concreto, sobre la base de innovación y de diálogo participativo, en relación a por lo menos 4 de estos elementos de cómo reimaginarse una cultura escolar. Y en lo que esto consiste es en animar una serie de diálogos colegiados en los centros educativos, donde los profesores discutan este informe y se hagan la pregunta, bueno, y de las ideas que propone este informe, ¿cuáles de ellas resuenan con los desafíos que nosotros reconocemos como propios, con los que tenemos? Y en relación a estos desafíos, ¿qué podríamos hacer de nuevo? ¿Qué podríamos hacer distinto? E identificar esas soluciones y diseñar, digamos, esos experimentos, llevarlos a cabo, evaluarlos y difundirlos. Este es el proceso sencillo que propone el informe. Si esto ocurriese en cada centro educativo, de aquí en adelante, uno vería, sobre todo con la posibilidad de las tecnologías de permitir que los diferentes centros aprendan los unos de los otros, uno podría acelerar muchísimo este proceso de reinvención de la pedagogía, del currículum, de las maneras de apoyar a los profesores y de la organización escolar. Nada más termino haciendo referencia a un par de publicaciones que tienen que ver específicamente con los temas de este informe. Estos son 2 estudios de la iniciativa global a la que hacía referencia Encarna al presentarme, que han estudiado programas de demostrada efectividad desarrollando las capacidades de los profesores para ofrecer una educación integral, que es lo que propone el informe. Y el de la mano derecha está traducido y publicado en español por la Universidad de Alicante y es un recurso de acceso público, gratuito, se puede descargar. El otro se encuentra en Amazon. Estos son un par de estudios que hablan de reformas ambiciosas en diversos países del mundo que tienen un énfasis muy importante en ofrecer posibilidades de formación a los profesores para desarrollar las capacidades que les permitan llevar a la práctica una educación ambiciosa. Y estos son dos publicaciones también relativamente recientes que hablan de cómo construir procesos de formación basados en el aula de los profesores, articulando las escuelas en redes y en ambos casos apoyadas con universidades que es una de las ideas del informe. El
así como pensamos que es importante reemplazar esta imagen del profesor como un Atlas, un Hércules con el mundo sobre sus hombros, también es importante trascender esta visión del centro escolar como la unidad última que puede producir calidad educativa y reemplazar esa idea con la idea de una red escolar a la cual está articulada una universidad o otra institución que puede apoyarlas para así, por la vía de mayor capacidad, poder resolver el desarrollar las capacidades para enseñar en el siglo XXI. Eso es todo lo que yo quería decir de momento. Espero haberme atenido al tiempo que me habéis dado y voy a colocar ahora en la pantalla los enlaces a los textos a los que me he referido para que los podáis consultar en otro momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Siempre es un gusto escucharle y con esos mensajes tan positivos, ¿no? Y además me gusta especialmente esa llamada al corazón, a las conciencias de todos para decir que todos tenemos algo importante que hacer y que decir para que esto mejore. Muchísimas gracias. Vamos ahora ya con nuestra segunda invitada, es doña Beatriz Pont. Doña Beatriz nos va a hablar de las propuestas de reforma de la profesión docente, un panorama internacional en donde tiene mucho que decir. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y también con Fernando Reimers, que me ha encantado su presentación y tiene mucha relación también con lo que yo voy a presentar, sobre todo centrado en propuestas de reforma para la profesión docente, pero mucho más amplio en relación al sistema educativo. Para empezar, el proyecto que yo lidero es sobre cómo apoyar a distintos países a implementar sus reformas educativas, porque hemos visto, tras trabajar muchos años con muchos países en sus reformas, que hay una brecha enorme entre lo que se diseña en papel y lo que realmente se pone en práctica en las escuelas. Entonces hemos diseñado un proyecto que hemos empezado a trabajar con países para que piensen mejor los procesos de implementación. Y hemos trabajado, por ejemplo, con Austria y Estonia para llevar a cabo reformas en sus sistemas de monitoreo de la educación, con Islandia en preparar su reforma educativa, con Irlanda ahora estamos trabajando para ver cómo han implementado sus exámenes de salida en la secundaria. Tenemos un proyecto ahora con España para ayudar a implementar una política de reducir el abandono escolar temprano, por ejemplo, con Noruega otro de formación docente, con Escocia y Gales reforma curricular. Y todos ellos tienen mucho que ver con los docentes, pero porque los docentes y los directores de escuela están en el centro de la implementación de lo que realmente pasa en los sistemas educativos. Entonces, nosotros tenemos un marco también de cuáles son las políticas y se ajusta mucho a lo que el profesor Fernando Reimers ha presentado, que las políticas necesarias, la primera es el currículum y el aprendizaje, equidad con calidad, que las políticas se centren en que todos los alumnos aprendan y un currículum basado en el conocimiento, no solo el conocimiento, pero también el aprendizaje y las habilidades. El segundo eje, que son los profesionales, y aquí sin profesionales no hay educación, y aquí está el concepto de capital profesional, que junta el capital humano, capital social, el capital decisional, de decisión, que es la colaboración entre todos los docentes, que también, como el profesor Reimers, yo he visto que en la propuesta falta esa dimensión y les voy a enseñar una gráfica que lo demuestra. Entonces, en el centro de todas estas políticas ha de ser cómo formar, seleccionar y apoyar a los docentes y a los directoras y directores. Y el tercer eje es las estructuras de apoyo, la gobernanza, la organización escolar, la evaluación, el uso de tecnologías y el vínculo con las familias. Dentro de este eje sabemos que de todos, de estas políticas, que los docentes son el recurso más importante de las escuelas hoy y en el futuro. Y por tanto hace falta centrarse en desarrollar una calidad docente alta para que llegue a todos los alumnos. Vemos que hay una serie de retos, y aquí voy a enseñar una serie de datos de TALIS de la OCDE en cuanto a atraer a la profesión docente. Cada vez es más difícil en los países de la OCDE porque tienen muchos retos
pero a la vez cuando se les pregunta a los docentes por qué quieren ser docentes, la mayoría es porque realmente les atrae la profesión, porque quieren trabajar para desarrollar a los niños y a los jóvenes, para desarrollar el país. Y que les ayuda, en la segunda barra verde vemos que les ayuda a contribuir a la sociedad, o sea que es una motivación muy intrínseca de ser docente. Y luego hay otras que es buscar un trabajo más seguro, tener un income, unos ingresos más fijos o que se ajuste a su vida personal, pero sobre todo los valores son el de apoyar a los niños, apoyar a la sociedad, y el tercero es de apoyar a los más desfavorecidos en más de un 70% de la elección de los docentes en por qué quieren ser docentes. Pero es verdad que cada vez es más difícil encontrar docentes y hay muchos que se están yendo de la profesión, y por eso hace falta centrar las reformas en hacer que sea una profesión más atractiva. También vemos que hay un reto, que muchos de los docentes que llegan a la profesión después de haberse formado inicialmente, y aquí vemos lo que reflejan ellos, que si están preparados o no para una serie de trabajos de los que tienen que hacer en las aulas, y vemos que si bien en la barra azul estos elementos estaban incluidos en su formación, la mayoría, cuando realmente llega a la práctica, no se sienten preparados en mucha medida. Y aquí vemos en la parte de abajo amarilla, por ejemplo, en enseñar habilidades cross-curriculares o enseñar en entornos donde hay habilidades mixtas, o usar tecnología para la educación, o enseñar en entornos multiculturales, que forma parte de su educación inicial, pero cuando llega a la realidad no se sienten preparados para nada. Y esto es un gran reto en los programas de preparación inicial. También vemos que muchos países preparan con prácticas en el aula, pero aquí en esta figura España también sale en uno de los últimos lugares, al lado de Francia y la República Checa. Aún así, casi el 70% tienen prácticas en las aulas, pero es uno de los países donde menos prácticas tienen. Y aquí vemos también uno de los temas muy importantes para los docentes es estar preparados para gestionar la clase, para poder gestionar cómo funcionan los alumnos, cómo se relacionan, no solo en pedagogía y aprendizaje, sino en la gestión. Y aquí vemos que los docentes se sienten mucho más eficaces cuando tienen habilidades de gestión de la clase. Y mucho más, hay unas regresiones, unos coeficientes que aquí lo muestran, y España también sale que se sienten mucho mejor cuando tienen estas habilidades, pero en muchos casos esto no lo enseñan en los programas de formación inicial. Y los procesos de inducción que también se encuentran en la propuesta, también los docentes, y en España sobre todo, se sienten mucho mejor, mucho más eficaces cuando han tenido participación en programas de inducción que cuando no. Entonces se ve su eficacia también. Y la última figura que quería enseñar es la de la colaboración. Aquí se ven que España es el último país en cuanto a la colaboración entre docentes, según Talis. Las preguntas son si colaboran, si observan las clases de otros compañeros o compañeras, o si se ofrece retroalimentación, y casi en el 90% no es el caso. Tampoco se enseña conjuntamente con otros docentes. Hasta el 50% dicen que no hacen actividades con otros colegas de otras clases o de otros grupos de edad, y se ve que en España es uno de los países donde menos colaboración hay. Creo que esto es un dato un poco más anterior y que ha mejorado un poco en las últimas encuestas de Talis, pero sigue siendo muy llamativo. Y también llamativo es que en la propuesta no está, y como decía Fernando Reimers, es un tema que si no se colabora no se puede progresar, con lo cual es algo que consideramos muy importante. Y otro es la distribución de los docentes de forma equitativa a través de aulas o escuelas donde haya más alumnos desfavorecidos. Entonces,
España nos han enviado un conjunto de propuestas para la profesión docente y proponen un modelo que permite introducir a los futuros docentes en la profesión, acompañar a los nuevos, atender al profesorado en su carrera profesional y basado en un marco de competencias profesionales docentes. A la derecha hay unas recomendaciones que hicimos hace unos años para México, que también el tema siempre hemos recomendado que el marco de competencias tiene que estar en el centro de cualquier política de docentes, porque permite tener más claro para qué se está formando, cuáles son los criterios sobre los que se va a evaluar, cómo se va a acompañar a los nuevos docentes y la progresión, con lo cual es muy importante. Y entonces aquí están las 24 propuestas, que es la política que se propone. Formación inicial, permanente, acceso a la profesión, especialidades y desarrollo. Al mirarla a través del marco de cómo se puede llevar a cabo una política educativa que realmente tenga impacto. Miramos si esta es una política inteligente, si han participado los actores clave en el diseño de esta política, si hay un contexto favorable y si se implementa una estrategia coherente de acción. Entonces, por una parte, cuando miramos la propuesta, hay muchas propuestas y le falta, por una parte yo digo que le falta el tema de la colaboración, que son demasiadas propuestas, hay 24 y que siempre es bueno agruparlas, pero ¿quién va a dirigir todas estas propuestas? ¿Quién las va a diseñar? ¿Cómo se van a introducir? ¿Cómo se van a financiar? Al moverse hacia el diseño que logre una implementación eficaz, ¿cuántas de estas caerán? Realmente lo que hace falta es agruparlas, tener una visión muy clara de por qué, que es la mejora de la reforma de la profesión docente, pero ¿para qué? Es para mejorarla para que sea más eficaz con los alumnos en una visión del siglo XXI que sea basada en conocimiento, competencias y habilidades. Sería importante vincular estas propuestas a una visión más amplia de la educación y luego agruparlas de alguna manera para que no sean tan complejas y para que sea una visión más y también más fácil de medir progreso, porque todas estas propuestas hay muchísimas y es muy difícil entender cómo se puede progresar hacia todas ellas. Por una parte, hay las de formación inicial tardan mucho tiempo en cambiar, las de formación continua permanente quizá menos, pero hace falta, yo creo, agruparlas y ver cuáles son, tener una visión muy pragmática de cómo se lleva a cabo este diseño de esta reforma de la profesión docente, que si bien es muy amplia, al final se pueden llegar a perder una serie de ejes que son importantes. Segundo, es importante contar con los que van a ser parte de esta reforma. Por una parte, consultar a los docentes, consultar a los directores de escuela, a los alumnos, consultar a las instituciones educativas que van a llevar a cabo estos programas, a ver si pueden o no pueden, universidades, centros de formación y todos ellos desde el principio, que no se les lleve hecha esta reforma. Y está muy bien que ahora estemos con el Consejo Escolar de Estado, que es donde están representados todos los actores importantes de la educación, con lo cual es una oportunidad única y ahí es muy importante que se diseñe también, que se defina quién va a hacer qué, porque hay un montón de propuestas, pero quién será responsable de qué medidas y cómo se podría entender si falla o no falla, si está progresando o no está progresando esta medida. Entonces es muy importante contar con esta coherencia y participación desde el principio de la reforma. Vemos que hay distintas maneras de colaborar. Por una parte se puede solo informar, consultar, involucrar, colaborar y luego empoderar a los propios docentes a llevar a cabo las reformas. Todo tiene sus
puntos positivos y negativos, pero hace falta desde el principio, yo creo, pensar cómo se va a llevar a cabo este proceso. En cuanto al contexto, es muy importante que se alineen qué instituciones existen, cuáles no, que haya esto es lo que vemos nosotros con otros países, ¿no? Que hace falta entender qué instituciones existen que pueden llevar a cabo estas reformas o no. Y número dos, que haya un alineamiento con el resto de las políticas educativas, que suele ser algo que no se trata bien en general. Entonces, por ejemplo, hay capacidad, se pueden alinear todas estas políticas al currículum. Si se va a crear nuevos programas de formación, se van a introducir nuevos programas de formación continua y permanente, y hay una reforma curricular a la vez, hay unos programas nuevos de todo tipo, ¿está vinculado o no? O que si llegan todos estos programas a la escuela o a los docentes, al final van a tener una lluvia de programas que será muy difícil para ellos atender a tantas cosas que les llegan de todas partes. Entonces hace falta siempre tener esta visión del docente y de todas las cosas que tienen relación a lo que están haciendo en su día a día para que sea realista. Y tener el liderazgo desde el nivel nacional para empujar estas reformas de forma coherente y sostenida en el tiempo y con recursos para que se pueda llevar a cabo, porque si no se quedará en papel mojado, se quedarán las propuestas si no hay dinero, no hay recursos, no solo en financiación, sino también en tiempo, en recursos de docentes extra, de materiales, de todo lo que haga falta, no se llevarán a cabo bien. Entonces hace falta liderazgo para empujar la reforma, definiendo por qué es importantísimo llevarla a cabo y tener las instituciones preparadas para llevar a cabo la reforma de forma clara e implementable. Entonces, este era el mensaje que quería transmitir, que no solo se pueden lanzar reformas, que las reformas que se proponen son muy coherentes, pero hace falta mirarlas desde un marco de implementación realista, porque si no se quedarán en papel mojado. Y creo que vosotros desde el Consejo Escolar de Estado y de las comunidades autónomas podéis ver esto mucho más allá y ofrecer recomendaciones de cómo hacerlo para que sea algo que realmente sea útil para la profesión docente, si se puede tener los recursos, la visión, los recursos, los actores involucrados desde el principio y que esté alineado al resto de las reformas educativas que estén en el momento siendo diseñadas o las que existan en España en este momento. Pues ya termino aquí y agradezco mucho la atención y la oportunidad de participar en este evento. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Sin duda has abierto aspectos importantísimos sobre los que deberemos seguir reflexionando desde el Consejo, todos los actores, como bien decías. Y hay un punto, si os parece, vamos a dar la palabra a Nélida y después retomamos la conversación, porque precisamente los dos han coincidido en una carencia fundamental para ver cómo podemos retomarlo. Mil gracias. Vamos con nuestra siguiente invitada, que es Nélida Zaitegui. Nélida nos hablará de reimaginar la función docente y como una necesidad además en el contexto nacional, aquí y ahora, con los recursos que tenemos y en la situación en la que nos encontramos. Hemos visto cuál es el panorama internacional, vamos ahora a analizar cómo lo vemos desde dentro para poder situarnos. Muy bien, muchas gracias. Sí, vamos, adelante. Gracias, Encarna. ¿Se ve la presentación? En este momento no, Nélida. Bueno, perdona, entonces voy a volver a salir. ¿Lo intentamos de nuevo? Sí, sí, por favor, un momentito, ¿eh? Sí. Vamos a ver, aquí no sé si algo estoy haciendo mal. Perdonad un segundito, ¿eh? A ver, compartir pantalla.
¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí. Ahí, perfecto. Bien. En primer lugar, gracias al Consejo Escolar por haber organizado este webinar, tratando de iluminar, de darnos elementos de reflexión para avanzar en un tema tan fundamental como es la función docente. Gracias al profesor Reimer por la explicación que ha hecho tan valiosa y tan profunda, y a Beatriz. Pues realmente, Beatriz, creo que has planteado preguntas muy importantes, fundamentales, para que esto de verdad no se quede en papel mojado, que se llegue a las manos, tal y como supongo que el Ministerio plantea, y que desde luego el Consejo Escolar está claro que tiene un papel importante aquí. Quiero saludar, un saludo muy cariñoso, buenas tardes, buena tarde, arratsaldeón, a todos los miembros del Consejo Escolar y fundamentalmente a los miembros de la Junta de Participación Autonómica, de la que, en fin, tuve el honor y el gustazo de pertenecer, ¿no? Entonces voy a comenzar. Voy a bajar a tierra, como dice Encarna, voy con el aquí y ahora. Está bien que conozcamos qué pasa en el mundo, qué pasa en Europa, cuáles son, porque nos ilustran, nos dan muchas pistas y nos proporcionan ideas realmente sugerentes e interesantes. Pero vamos al aquí y ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en España? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Y cómo podemos abordar esto? Y lo planteamos desde una maestra, que eso es lo que me legitima de alguna manera para estar aquí y hablar sobre el tema, ¿no? Hay un profesor, Jaume Cela, que es el otro maestro, que plantea que una maestra no es una persona famosa, pero es una persona importante. Pero también, sobre todo, que no enseñas lo que sabes, sino que enseñas lo que eres. Por eso es tan importante que nos planteemos desde aquí. Por otra parte, Ortega y Gasset siempre decía que soy yo y mi circunstancia, pero nos hemos quedado hoy generalmente, sin embargo hay que ir un poco más allá. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Por eso yo me pregunto siempre, ¿cuáles son nuestras circunstancias? ¿Qué pasa aquí en nuestro Estado en relación con la educación? Entonces yo planteaba algo que hemos hablado reiteradas ocasiones en el Consejo Escolar, desde luego en el mío, en el País Vasco, le dedicamos mucho tiempo a hablar de esto. Y en primer lugar, esta es un poco la foto fija, en la que están todos los consejeros y consejeras que podrán preguntar y hacer sus aportaciones también, que tiene que ver con el funcionariado. En primer lugar, vivimos en nuestro país, la profesión docente es una profesión regulada, y regulada significa que es el Estado quien define las condiciones, quien se encarga de gestionarla. Y en nuestro caso en concreto somos funcionarios, es decir, nos regimos por todo lo que tiene que ver con la función pública, algo que ya en estos tiempos, pues en fin, habría que replantearse, porque en muchas ocasiones vienen cosas de hace 40 años, ya, en fin, con cierta antigüedad, que habría que replantearse si el tema del funcionariado tal y como lo tenemos sigue siendo potente y suficiente y válido para las innovaciones y para los cambios tan tremendos que la sociedad nos está pidiendo. Por otra parte, tenemos varios cuerpos docentes, pero fundamentalmente tenemos cuerpos de infantil y primaria y cuerpos de secundaria, diferenciando con una diferenciación muy clara, y el tema de los cuerpos docentes es otro tema que también es un tema de plantearse. El tema de la selección previa, es decir, antes de entrar a los estudios de pedagogía o de magisterio, en fin, todo aquello que nos va a habilitar para la docencia, pues hay países donde eso es algo normal, llámese Finlandia, llámese otros países, incluso aquí hay algún intento, ¿no? Pero el tema de seleccionar previamente qué personas pueden entrar a formarse para ser docentes después, pues creemos que ahí hay un tema que aquí está sin resolverse todavía. El tema de la formación inicial, yo creo que se ha dicho también, pero seguimos con una formación inicial que no está fundamentada en competencias, que no tiene en cuenta las necesidades sociales y las necesidades del alumnado para formar un profesorado con las competencias necesarias para abordarla, y eso evidentemente, en fin, luego veremos más despacio las propuestas, ¿no? En cuanto al tema de las prácticas durante la carrera, el practicum, pues es otro tema que también está sometido, recibe muchísimas críticas, en la medida pues que o bien se hacen al final o bien no se evalúan y no se siguen tal y como tendrían que hacerse, ¿no? Salvando algunas excepciones que hay en algunas universidades donde realizan la formación dual, que van teoría, práctica, práctica, teoría, van a lo largo desde primero hasta cuarto, van trabajando la práctica y la teoría, pero en general
pues es algo que deja mucho que desear en ese sentido. El otro tema es las oposiciones. La selección para pasar a ese cuerpo de funcionarios pasa por las oposiciones. Un temario que viene del año 93, donde fundamentalmente hay que saber muchas cosas, muchos datos, muchos temas, pero donde no se valora en ningún momento la competencia docente, ni existe una entrevista, ni existe realmente una capacidad de selección que pueda garantizar que estamos seleccionando a los mejores profesionales. Una vez pasan las oposiciones, el periodo de inducción, es decir, lo que se llama el año de prácticas, tras las oposiciones, que aunque en teoría es un año que es evaluable, en la práctica pues realmente es más un trámite para que te nombren funcionario que otra cosa. La formación continua, pues ya sabemos qué está pasando con la formación continua, ¿no? En primer lugar, que es voluntaria, que no es, cada uno se forma en aquello que quiere sin que esté relacionado con los proyectos del centro ni con las necesidades concretas de un centro, de un tipo de alumnado o lo que fuere, cada uno elige y además pues eso únicamente en muchas ocasiones se realiza pues para poder acceder a los sexenios, que son los complementos que se van haciendo a lo largo de los años, porque en España tenemos una carrera muy plana, hay un buen sueldo al comienzo, pero después únicamente se va avanzando por antigüedad, como aparece en el siguiente punto, ¿no? Otro problema que tenemos es que en ningún momento hay ningún tipo de evaluación de los docentes y desde luego no se hace una evaluación de desempeño. Al final el formarse o el conocer o todo lo demás es para cómo son nuestras prácticas, realmente qué hacemos en las aulas, qué hacemos en los centros y que eso realmente sea una evaluación de desempeño que ayuda, como se ha dicho por los dos ponentes anteriores, a un desarrollo integral de las personas, a un desarrollo humano en última instancia, ¿no? El tema de la antigüedad es el único camino y el único que nos va definiendo, incluso a la hora de elegir centros, de poder cambiarse de centros, el único criterio que existe es el de antigüedad, los años que lleves trabajando en la profesión. Otro tema fundamental, el que son temas importantes, ¿no? Es el tema de la dirección escolar. Todas las investigaciones, lo sabemos, la dirección escolar es un elemento fundamental en los centros, tanto por la gobernanza como la posibilidad de proyectos colectivos, como influye incluso en el aprendizaje del alumnado. En España tenemos una situación muy compleja, los miembros del Consejo Escolar que me están escuchando lo conocen muy bien, donde no sé, todos los años hay auténticos problemas para nombrar directores o directoras, porque evidentemente el cargo el grado de responsabilidad que supone y no existe ni una compensación económica ni siquiera un prestigio social en función para mantener ese cargo. Otro elemento importante que tenemos es el tema de un exceso de interinidad, algo también que habrá que regular y que habrá que ver, porque los centros no pueden mantener proyectos educativos estables si tienen una movilidad tan grande como la que tenemos en nuestro país, ¿no? En la mayoría de las comunidades, además. Bien, dicho esto, sí creo que a esto se intenta dar respuesta a las 24 medidas. Es decir, esto es un diagnóstico, nos está pasando, pero ¿qué vamos a hacer para resolver esto, ¿no? Y yo creo que hay ideas muy interesantes en las 24 medidas que se han propuesto para ello. Bien, el ahora, me decías, aquí nos pasa eso, pero ¿qué está pasando aquí ahora? El doctor Reimer ha hablado muy bien de la situación de guerra que tenemos en este momento en Europa, pero tenemos un cambio climático increíble. Estamos viviendo unos momentos que nos conducen a una deflación tremenda y un envejecimiento de la sociedad. Entonces, todo eso nos está suponiendo un momento de miedo, de incertidumbre, el malestar que los docentes están pasando es muy fuerte porque han tenido que pasar una pandemia, se encuentran muy desbordados ante sobre todo elementos de malestar del alumnado que tienen que aprender a gestionar cosas que antes no lo habían hecho y evidentemente se encuentran en muchas ocasiones desbordados. Evidentemente esos son los retos sociales, pero los retos sociales son los retos de la educación. La educación no tiene unos retos de la educación porque sí, no tiene unos retos. Y esos retos vienen precisamente de los retos sociales, emanan de ahí. Por eso es tan importante que nos planteemos la necesidad de educar para la justicia y para la transformación social. Si realmente tenemos que transformar
transformar este mundo injusto, insolidario, insostenible en que estamos viviendo, la educación tiene un papel muy importante ahí, evidentemente. Por eso los retos educativos a que nos enfrentamos, en mi opinión, pasa por las tremendas desigualdades, la segregación escolar, todo el tema de gobernanza, de la nueva gobernanza y de democracia escolar, que es fundamental si queremos educar para la democracia, en la educación digital crítica, educar para la incertidumbre, porque vamos a vivir momentos muy inciertos y realmente hay que saber moverse sin quedarse en el camino, ¿no? Educar en la ética del cuidado, fundamentalísimo en este momento, el bienestar y el desarrollo humano. Si estos son nuestros retos, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué docentes se necesitan? ¿Qué perfiles docentes necesitamos para abordar estos retos, ¿no? Entonces, mirando hacia el futuro, yo creo que hay, que realmente la profesión docente se transforme depende de muchas variables. O sea, hay unos niveles macros, que pueden ser las políticas educativas, unos niveles mesos, el nivel meso en los centros y luego, evidentemente, luego vendrá el nivel micro, que es qué pasa en el aula y qué pasa con el profesora uno a una, ¿no? Este elemento de crear el futuro implica, en primer lugar, una gran valentía. Estamos en un cambio de época, necesitamos ser valientes para ajustarnos, lo decía Beatriz hace un momento, ¿cómo se va a resolver todo esto? Eso va a suponer medidas valientes. ¿Por qué? Vamos a necesitar un nuevo marco normativo y eso ya está dicho en las medidas, que realmente en la adicional 17 ya se queda claro que va a haber un marco normativo nuevo, ¿no? Pero sobre todo algo que esté dirigido fundamentalmente a la equidad y a la excelencia. No podemos quedarnos, la equidad es fundamental, pero la excelencia también. Es decir, todo, cada niño, cada niña, aquello que necesita para ser todo lo mejor que puede ser y que tenga todo lo talentoso que pueda ser, que lo pueda desarrollar. Esas serían las nuevas políticas educativas en las que puede estar en camino. Pero mirando hacia el futuro también necesitamos un marco de competencias profesionales docentes, que habrá que definirlo. Siempre se habla, hay que definirlo, estamos en ello, pero habrá que hacerlo y hacerlo con urgencia. Primero porque necesitamos nuevos paradigmas. ¿Qué es ser docente hoy? ¿Qué es ser profesor, profesora hoy en día con los retos a los que estamos sometidos? Eso implica que tengamos nuevos paradigmas, nuevas maneras de ver y de entender, porque no podremos cambiar, haremos cambios cosméticos si solamente cambiamos cosas y no cambiamos lo que creemos, los paradigmas que mueven nuestros actos. Habrá que determinar cuáles son las nuevas competencias en este marco competencial, pero nuevas competencias para la justicia social y para la transformación social. Y dentro de eso también habrá que tener muy presente lo que es la pedagogía del cuidado, el cuidado y el desarrollo humano como elemento de bienestar para esa justicia social, ¿no? Pero aquí nos encontramos con que nadie da lo que no tiene, evidentemente. Y en este momento, tras la pandemia, se ha puesto de manifiesto la necesidad de las competencias socioemocionales. La gente, sobre todo el profesorado que tiene que trabajar con alumnado adolescente, se encuentra con retos importantes para los que no está preparado y nos quejamos, yo me encuentro con ese problema en mi escuela, ¿eh? Entonces decimos, competencias socioemocionales, necesitamos tener resiliencia, bueno, y necesitamos también de una manera fundamental un código ético, saber al servicio de quién y para qué estamos, qué es la educación, y realmente ese es el nivel micro, aquí es donde nos toca, ¿no? ¿Qué competencias profesionales? Por decir algunas, pero a mí me parece que es importante, no hablamos de soft skill, que creo que son competencias muy fuertes y muy fundamentales, como tener paradigmas, creencias y actitudes, el sentido de la educación aquí ahora, el servicio y el compromiso. Otras, como la empatía, la asertividad, la resiliencia, la gestión de conflictos, que es tan importante, la toma de decisiones, manejo de la incertidumbre. Pero cuando decía Beatriz hace un momento, ¿no? Como siempre se dice que, bueno, todos los estudios que nosotros aquí en España, lo de trabajar en equipo y lo de colaborar lo tenemos, por favor, ese es un tema que es fundamental, venir con actitudes interactivas y dialógicas. Después otras competencias como es el pensamiento crítico y divergente. Yo no puedo ser creativo, no puedo ser crítico si no tengo yo primero esa competencia, y eso hay que trabajarlo en la formación inicial como un elemento fundamental. Luego vendrán todas las demás, pero estas son las transversales, las de verdad. El pensamiento profundo y complejo. Hay que saber de pedagogía, por supuesto, metodología, evaluación, psicología evolutiva y del aprendizaje. Las claves de la sociedad actual, hay que saber de sociología, dónde estamos viviendo, qué está pasando aquí. Evidentemente los conocimientos han de estar actualizados continuamente. Fijaros cuando se dice que cada 5 años cambian todo, o sea, tenemos que actualizarnos y eso supone que no se puede dar nada por definitivo y evidentemente una visión interdisciplinar como elementos fundamentales, ¿no? Voy a ir rápida, pero ahora ¿por qué no?
¿Por qué no hacemos esto? 5 minutos, sí, voy rápido. No, si quieres más, no te preocupes, No, Mary. no, pero es que no quiero quitar ni un minuto del debate porque me parece que lo realmente importante va a ser lo que los consejeros y consejeras ahora nos digan. Por eso yo voy a ir aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos plantearnos un único cuerpo docente con las mismas exigencias, con la misma formación, que desde el principio sepamos que vamos a ser docentes y que nos preparemos con esas competencias tan importantes, personales, sociales y académicas que necesitamos? La selección previa. ¿Por qué no podemos pensar que para atraer a las mejores personas que puedan ser los mejores docentes, no se haga una selección previa y que no sea solo lengua y matemáticas, que es verdad que es importante un buen lenguaje y un buen conocimiento abstracto, pero por favor, gente que viene del voluntariado, gente que viene ya con actitudes de resiliencia, de servicio, esa selección previa a través de una entrevista para que podamos elegir, como se hace en Finlandia, que entre muy poquita gente, pero que entren los buenos y que al mismo tiempo no tengamos miles de egresados que a ver qué hacemos con ellos, sino que tengamos la oportunidad entre tantos de elegir los mejores, que es importante. Yo me perdonaréis, pero siempre digo, si un equipo de fútbol gasta tantos millones en tener un entrenador de fútbol, ¿por qué no cogemos los entrenadores de vida y de sociedad y de futuro que son los docentes? No podemos elegir los mejores de la especie y creo que es importante en esa selección previa. Una formación inicial que ya vale mirar muchas de las cosas que ocurre cuando llega alguien a magisterio o a pedagogía es que viene con los mismos marcos mentales con lo que hicieron con él o con ella en la escuela. ¿Cómo cambiamos en la formación inicial esos paradigmas de lo que es ser docente hoy? Por eso es tan importante que sea una formación exigente, muy exigente. Tendría que ser un orgullo ser profesor y profesora porque es muy exigente los estudios. Una formación inicial potente, competencial, con un grado importante de desarrollo profesional sobre todo. El tema del practicum, pues desde luego no puede ser. Si se queda en manos de la universidad, irán a las escuelas, ahí hay que hacer algo muy serio, que es un convenio entre las universidades y los centros educativos y con mentores y con gente que pueda dirigir esas prácticas. Quizá el tema de la formación dual pueda ser un tema interesante, como se está haciendo aquí en la FP y en concreto en alguna universidad, en alguna facultad de magisterio. En cuanto al acceso, no podemos seguir con unas oposiciones de temas. Por favor, un desarrollo competencial, con entrevistas, con casos prácticos, donde realmente la gente pueda demostrar que sabe de docencia, que va a ser un buen docente. La inducción, que es ese periodo detrás, 1 y hasta 2 años. Habría que pensar un tiempo con mentores. Ahí hay que invertir. Cuando decimos que la educación, que no es un gasto, es una inversión, aquí es fundamental. No es un gasto lo que pueda costar eso. Es la mejor inversión que podemos hacer con los docentes cuando empiezan. Socializarlos en el sentido de verdad real de la educación y que además sean parte del centro, que tengan entrevistas con familias, que participe el alumnado, que aprendan de verdad en esa inducción algo que les vaya a servir para transformar la educación. La formación continua evidentemente no puede ser voluntaria, tiene que estar necesariamente unida a los proyectos de centro. Lo que el centro necesita, lo que este alumnado necesita, esa formación continua y desde luego no puede ser voluntaria, tiene que ser algo obligatorio para todo el profesorado y que no sea tanto para conseguir sexenios y que entonces para conseguir los aumentos de sueldo, sino que ese aumento de sueldo venga después por el desarrollo profesional, que cambiemos también todo lo que es el desarrollo profesional y la carrera docente. Evaluación del desempeño, claro. Evidentemente, yo me encantaría que me evaluaran y siempre lo he dicho, creo que es bueno que evaluemos el desempeño. No es que te formes mucho, al final, ¿qué estás haciendo en tu clase? ¿Cómo participa tu alumnado? ¿Cómo te relacionas con tus familias? ¿Qué pasa en tu centro? ¿Cómo colaboras? Porque el centro es la unidad de cambio fundamental. ¿Cómo eres una parte de ese cambio en el centro, no? El desarrollo profesional que no esté ligado a la antigüedad, evidentemente no, sino que sea a través de las buenas prácticas, a través del desarrollo profesional, a través de ese buen hacer, que es lo que nos tiene que hacer seguir avanzando. El tema de la dirección, que es un tema importante y fundamental y clave, habría que plantearse muy seriamente la formación de las direcciones, pero una formación seria y profunda, prestigiarlo
tanto económicamente como con autonomía para poder tener proyectos propios y poder desarrollarlos, y no cómo voy a querer ser director si tengo muy poco que hacer. Espero que con la autonomía de los centros y unas direcciones potentes, evidentemente eso pueda ser algo importantísimo y que sea un cambio real y profundo, ¿no? Y por último, el tema de la interinidad. Habría que hacer algo en relación con eso para hacer equipos más estables y en última instancia, pues no sé, toda la gente que tenemos por ahí de interinos y de interinas, habría que ver cómo se seleccionan. Quizá también habría que hacer algún tipo de evaluación para que aquellas personas más adecuadas, más idóneas y más que demuestran una competencia profesional, pues se las pueda incorporar al resto, ¿no? Es esto todo lo que tengo que decir. No sé si he ido muy rápida, muchísimas gracias, pero no quiero quitar un minuto a la gente, a los consejeros y consejeras para que pregunten e intervengan. Muchas gracias a todos y a todas. Pues muchísimas gracias, Nélida. Yo creo que te has ajustado perfectamente a la propuesta de esta charla y al tiempo. Y siempre un placer escucharte. Bueno, habíamos dicho que tras la intervención de nuestros tres ponentes podíamos hacer un intercambio de preguntas, de ideas, de comentarios. Veo al profesor Reimers que afirma con la cabeza. Le vamos a dar la palabra. No, me parece que hay mucha coherencia entre las tres presentaciones en el sentido de reconocer primero que los instrumentos regulatorios, por supuesto, pueden ayudar a asegurar que esta sea una profesión que selecciona a personas con las capacidades y con las disposiciones necesarias y puede crear condiciones para ofrecer una mejor formación inicial y continua, pero también un reconocimiento de que hay que repensar cómo conectar esta formación con la transformación de la institución, con un proyecto institucional, con esta idea de que los profesores no hacen su trabajo como islas y que lo que hay que tratar es de estructurar que la escuela se parezca más a una organización del siglo XXI. Si uno visita, qué sé yo, por decir una empresa, Facebook, y ve cómo funciona Facebook, ¿qué encuentra? Que ahí nadie trabaja solo, que ahí todo el mundo trabaja en equipos, no hay paredes, la gente colabora. De hecho, las agrupaciones están hechas, los escritorios de las personas que trabajan en Facebook en grupos de 4, de manera que están interactuando todo el tiempo. Y uno encuentra que en buenos sistemas educativos hay algo parecido. A mí me impresionó muchísimo en Singapur, por ejemplo, ver cómo las salas de reunión de los profesores son tan parecidas a las salas de Facebook. Recuerdo entrevistar a una profesora de recién ingreso a la carrera, una profesora de matemática, y decirle, ¿usted siente que está bien apoyada para hacer su trabajo? Y si, ¿cómo no lo voy a estar? Si aquí al lado tengo gente más experimentada, si un día a la semana nos sentamos a planificar juntos, si esta gente con más experiencia viene a observar mis clases, de manera que había una concepción muy clara de que el trabajo se hace en equipo. Y en Finlandia también me impresionó mucho ver esas salas de trabajo de los profesores que en su mismo diseño y en su uso era claro que no era un espacio nada más para tomar café, sino que era un sitio para planificar el trabajo. Bueno, ¿por qué me detengo en esto de la arquitectura? Porque la arquitectura también comunica qué función es importante y qué se considera parte del trabajo. Si la gente se va a su casa a trabajar, y creo que en esto la pandemia seguramente nos deja un mal legado, porque mucha gente se ha acostumbrado a trabajar desde casa, pues perdemos ese sentido de comunidad que es esencial no solamente desde el punto de vista social, es necesaria para hacer un buen trabajo. Entonces yo tengo la impresión de que esta idea de que la profesión docente es una profesión que requiere las capacidades de colaborar con los demás es útil. Pensando en formación profesional, no está en el documento ni tiene por qué estarlo, pero el documento sí habla de promover formas variadas de preparación. Y yo creo que sería magnífico imaginarse que parte de las experiencias formativas de los profesores incluyesen que se hicieran una estancia en una empresa contemporánea, moderna, que se pasasen ahí un verano y entendiesen cómo se hace el trabajo. Por un lado, para conocer cuáles son las capacidades que son necesarias para operar en el mundo en que vivimos, y segundo, para entender cómo se trabaja en esos trabajos, para traer esas ideas. Porque aunque yo insisto mucho en la necesidad de articular a las universidades con redes escolares, porque creo que en la universidad hay un potencial enorme, también es cierto que la universidad misma tiene que transformar en muchos casos
su manera de entender la docencia. Hay muchas universidades que son muy tradicionales y donde la pedagogía es el profesor dando un discurso. Para nada. Hay una pedagogía que pone a los estudiantes a hacer, a resolver problemas, a trabajar con otros. Y por cierto, quiero aclarar que cuando hablo del valor de vincular a las universidades con redes escolares, no me refiero solamente a las facultades de pedagogía, sino me refiero a la universidad completa, porque tengo la impresión de que los desafíos contemporáneos, por dar un ejemplo, el hacer un buen currículum de cambio climático requiere que los profesores estén en interacción con profesores en departamentos de física y de química, que es donde está la ciencia relevante al cambio climático, no necesariamente o exclusivamente en las facultades de pedagogía. Así que eso es todo lo que tendría que añadir, pero me parece maravilloso encontrar que estas propuestas para el debate están animando el tipo de diálogo que al final puede producir unos ciertos consensos duraderos sobre qué hay que ir cambiando, ¿no? Uh-huh. Pues muchísimas gracias por las reflexiones y por las ideas. Y volviendo al tema de la colaboración, y un tema que apuntaba también Beatriz Pont, el hecho de que todos los agentes somos también responsables y debemos aportar nuestras ideas. Hay un agente importantísimo, todos somos importantes, pero hay un agente importantísimo que no hemos mencionado y que forma parte del Consejo Escolar, que son las familias. Entiendo que es muy importante ir de la mano de las familias. ¿Cómo podríamos articular ese trabajo conjunto también con las familias? No sé si Nélida tiene alguna idea. Mira, Encarna, me parece una pregunta estupendísima la que estás haciendo. Creo que sabes que es un tema que a mí me preocupa muchísimo, porque crear nuevos proyectos de escuelas, hacerlo sin las familias, pues es perder una parte, una visión fundamental de la sociedad, que además tiene que ser un elemento de colaboración, de complicidad. Yo suelo hablar de complicidad entre la familia y la escuela y desde luego dando la voz al alumnado. Creo que en la medida en que todos estemos pensando ese cambio de paradigmas, que yo insisto mucho en que el sentido de la educación aquí y ahora, para qué educamos, qué modelo de persona que estamos promoviendo desde la escuela, ¿no? En eso de la justicia social, de la equidad, todo eso hay que hablarlo con las familias y hay que escuchar y hay que construirlo juntos, porque si tenemos un mismo marco mental, las familias, el alumnado y el profesorado, lógicamente andaremos mucho más rápidos y iremos mucho más en la dirección que queremos ir. Por otra parte, en estos temas tan ya pesaditos, ¿no? de los pactos educativos, que si no conseguimos mirar, un pacto educativo de mayor potencia es aquel que hace un centro con las familias y el alumnado y el profesorado. Ese pacto tiene un poder increíble y sin grandes papeles y sin tanto ruido, al final es algo muy, muy potente y muy poderoso, porque vamos en la misma dirección, vamos creando sentido de pertenencia. Este es nuestro centro, esto es lo que nosotros perseguimos, y aquello que se hace en la escuela tiene una continuidad en las familias también. Y no te quiero contar cuando esto se hace además con los ayuntamientos, con las municipalidades y con los agentes sociales que rodean la escuela. Eso sí que es realmente transformador. La escuela sale y la vida entra. Entonces, eso es fundamental para transformar la escuela y para encontrar sentido a todo lo que hacemos. Precisamente en este sentido iba la siguiente pregunta. Te has adelantado en el tema del pacto. Había una pregunta de la presidenta del Consejo Escolar de Canarias sobre la oportunidad, si es absolutamente imprescindible que exista ese pacto social. Y otra pregunta que tenía que ver precisamente con otra cosa que has apuntado, Nelly, que es la colaboración también con esa educación de proximidad, porque cada vez más somos conscientes de que la educación obviamente se da en las aulas, dentro de los muros y de una forma estructurada, con el papel importantísimo del profesor, pero dentro de la importancia que sabemos que tienen los entornos de aprendizaje y la importancia que estos entornos de aprendizaje tienen precisamente para aquellos grupos más vulnerables, adquiere una relevancia especial el trabajar con
con la municipalidad, con los ayuntamientos, aprovechar los recursos del entorno. No sé si nos podéis ofrecer también alguna idea respecto a todo esto, cómo podemos rentabilizar los espacios de aprendizaje no formal, los tiempos de ocio y cómo articular el trabajo familia, municipio, escuela. Bueno, si quieres yo te sigo y Sí. después que nos conteste Fernando, que tendrá Claro. ideas mucho mejores, pero al menos a nivel del Estado lo que yo conozco, ¿no? Evidentemente cuando la educación sale de la escuela y el pueblo entra en la escuela, porque tiene que estar abierto, pero cuando la educación sale de la escuela y sobre todo para el alumnado más vulnerable, que no tiene acceso ni a colonias extraescolares ni a otra serie de cosas que una familia de clase media tiene, eso realmente es riquísimo, porque plantea desde los agentes sociales, desde los grupos de tiempo libre, desde todos los recursos que hay, incluso hasta la posibilidad de que la escuela esté abierta con otras actividades fuera del horario, porque a veces infrautilizamos mucho las escuelas, los edificios, cuando hay unas salas estupendas, unas bibliotecas, que pueda ser un centro cultural del barrio, cuando eso realmente se gestiona bien. Experiencias interesantes, aquí tenemos las ciudades educadoras, que también en Latinoamérica las hay, pero hay algunas experiencias como la ciudad de Vitoria, como Hospitalet, hay varias por ahí que son estupendas. Luego, el tema de la educación de 360 de Cataluña, que viene a ser lo mismo, cómo todo el alumnado tiene acceso a todas las posibilidades trabajado desde los ayuntamientos, ¿no? Yo seguro que Fernando se conoce más cosas, pero aquí tenemos esa, y yo sí creo que es un elemento fundamental, porque da sentido a la educación y sentido a que todos estamos responsables, todos nos sentimos parte de este proyecto compartido de escuela, de pueblo, de ciudad. Fernando seguro que nos dice más cosas. Seguro. Okay, yo quería regresar un momento al tema del pacto educativo, porque indudablemente el que haya ciertos consensos sociales sobre para qué educar, cuán importante es educar y cómo hacerlo es valioso. Pero como decía Beatriz en su presentación, en materias de implementación, en materias de verdad producir cambio educativo, lo importante está en los detalles. No en las grandes ideas de hay que educar para la democracia o para la competitividad, sino en ideas específicas como esta. Estoy colocando en la pantalla un video muy corto que presenta a un profesor, creador de un movimiento educativo aquí, para simultáneamente desarrollar excelencia académica y el carácter. Y lo que él enseña aquí en una conversación con niños de kinder es cómo enseñar a los niños a no quedarse contentos con el primer borrador que hagan de lo que sea, en este caso un dibujo de una mariposa, sino cómo recibir feedback de sus compañeros y sobre la base del feedback revisar y revisar 6 veces. Y el video empieza con un dibujo de una mariposa que ha hecho un niño de 6 grados que es espectacular. Podría ser una mariposa de Monet. Y él les dice, ¿cómo creen ustedes que se ha hecho la mariposa? Bueno, y se ha hecho la mariposa porque el chico revisó el trabajo muchas veces. Bueno, ese detalle tan sencillo de cómo enseñar es fundamental, que haya coherencia en la comprensión de diversos profesores sobre cómo enseñar y entre ellos en los padres. Porque ¿qué tal si un profesor se le ocurre hacer esto, pero el resto de sus colegas piensan que esto es tortura infantil? O los padres dicen, ¿cómo se le ocurre a usted decirle a mi niño que tiene que repetir el trabajo 6 veces? ¿Qué está usted haciendo? Y ese tipo de detalle en materia pedagógica no sé si cabe en un pacto social, como se entiende esto convencionalmente, un pacto macro. Es decir, un pacto macro no va a hablar de pedagogías de este tipo. Entonces, cuando yo pienso en un pacto social, pienso en las capas de una cebolla. Claro que es útil que haya consensos, pero yo sí creo que el consenso más importante, como decía hace poco, es el que ocurre en el salón de clase entre los miembros de la comunidad escolar con sus comunidades. Por cierto, potenciado con el que las escuelas, los centros estén en conversación con otras escuelas, inspirados por lo que pasa en otros sitios, animados, desafiados, apoyados por lo que pasa en otros lugares. Entonces, con esto lo que quiero decir es que yo no me imagino un pacto, yo creo que un pacto social desde arriba es limitado. Es una especie de tablas de la ley, de 10 mandamientos decretadas por el Estado. Bueno, logran algunas cosas, pero la verdad no cambian estas prácticas como las que están en este video. Y en ese sentido, la invitación del informe sobre futuros de la educación es precisamente a construir
esos consensos sobre qué cambiar y cómo hacerlo desde la escuela. Y hay que reconocer que las escuelas están en lugares distintos, que son heterogéneas en sus capacidades, en sus problemas, y en ese sentido cualquier pacto nacional tiene que crear espacio para que haya esa diversidad. Es decir, un pacto social que sea una especie de camisa de fuerza, de decir todos tenemos que hacer esto y caminar al mismo ritmo, pues no estoy seguro de que va a ser demasiado útil, o se va a quedar en el tipo de superficialidades que puede ser un documento global, o al final, al obligar a todos a marchar al mismo ritmo, pues en verdad va a desperdiciar el progreso que podrían hacer algunas escuelas que ya tengan más trabajado sus equipos, su proyecto escolar, y a lo mejor va a obligar a unas marchas forzadas a unas escuelas que no pueden ir. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tal vez más de pacto educativo, deberíamos hablar de pactos educativos, en el sentido de pactos en esos distintos niveles. Y sí creo que sería muy importante mantener en el centro de la preocupación lo que pasa en las comunidades escolares. O sea, un pacto educativo en el que se ponga de acuerdo los consejeros de la reforma, ustedes que están en esta conversación, pero que le tenga sin cuidado a los profesores, pues no creo que va a producir demasiado cambio, la verdad. Sin duda. Debemos ser arte y parte, que es la esencia de la participación, sin duda. Nos siguen llegando preguntas y comentarios. María Isabel Núñez, que es la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Castilla y León, nos da las gracias las gracias y felicita a los ponentes, y dice que como docente de 30 años con experiencia profesional quiere incidir especialmente en la necesidad del trabajo conjunto y colaborativo del profesorado. Sin duda vamos a tener que ir en esa línea. Dice, no podemos ser islas si queremos progresar adaptando nuestra metodología a cada situación y diferentes realidades. Nélida te saluda porque hemos sido compañeras. Y desde esta perspectiva que plantea Mabel, quería preguntar al profesor Fernando Reimers si conoce de alguna experiencia en la que pudiésemos inspirarnos en cuanto a trabajo colaborativo de los profesores, que entiendo además que tenemos que vincular, como hablaba Nélida, no únicamente yo me quiero formar en esto, sino debo formarme en esto porque el proyecto de mi centro educativo para dar respuesta a mi realidad es este. ¿Cuáles son mis carencias para poder cumplir correctamente con mi trabajo? ¿Nos puede dar alguna idea en ese sentido, profesor? Por supuesto, durante la última década ya he estado trabajando primero con mis colaboradores aquí en Harvard, luego con mucha otra gente, desarrollando currículum alineado con los objetivos de desarrollo sustentable, que consiste en una cosa sencillísima, que grupos de profesores estudien los objetivos y se pregunten, ¿y cuáles son las competencias? ¿Qué tendrían que saber nuestros egresados para contribuir a un mundo sin pobreza, sin hambre, donde hubiese igualdad de género? ¿Qué significa en la práctica que no es recitar los objetivos, sino es tener una serie de capacidades para trabajar con los demás? Y luego a partir de eso construir una serie de experiencias del tipo de las que están en el video que he señalado aquí, experiencias basadas en proyectos que permitan que los chicos vayan ganando esas capacidades y que no sea una cosa que ocurre una vez en Cuaresma, sino que sean las experiencias normales que ocurran todas las semanas. Y este trabajo lo han ido adoptando redes, en algunos casos sistemas nacionales, como una manera de que los profesores aprendan a trabajar juntos haciendo esto. Y por dar un ejemplo, porque tiene que ver con España, hace 3 años tuve el gusto de trabajar con una red de profesores de los colegios SEC, que se reunieron profesores de diferentes colegios a trabajar con esta metodología. Y luego, a finales del año pasado, me invitaron a una reunión donde presentaron lo que habían hecho después de 2 años de desarrollo de esta metodología. Y me quedé encantado, porque habían hecho mucho más de lo que yo me había imaginado. De manera que lo que quiero decir, he puesto en la pantalla un enlace a un libro que se puede descargar gratuitamente que explica este método. Y así como les he dado este ejemplo de España, les podría decir que en Chile el Ministerio de Educación incorporó este currículum en su currículum nacional, que en México hay redes de escuela, hay estados haciendo esto, pero yo sé que ese es un ejemplo nada más. En los Estados Unidos he trabajado ya hace varios años con una fundación del principal sindicato de maestros que se interesó mucho en estas metodologías de enseñar a los profesores a colaborar. Y entonces ellos tienen un programa donde identifican a profesores muy buenos de cada uno de los estados de la Unión Americana
Y ya por varios años he trabajado con esos profesores enseñándoles, suena pretencioso que diga enseñarle a unos profesores, pero esa es la realidad, enseñándole a los profesores cómo trabajar en equipo, desarrollando ellos un currículum juntos. Y estos son profesores que están en diversos estados y que han hecho este trabajo en línea. Y al final de lo cual, no solamente desarrollan ellos un currículum, sino que lo publican. Y lo que me han dicho muchos de los profesores es que esta experiencia es enormemente empoderadora. Que el darse, empoderadora no en el sentido profesional, es que los coloca de cara a su comunidad como unos verdaderos líderes pedagógicos, que son autores ahora de una publicación que presenta un currículum que ellos han enseñado con sus alumnos y que dicen, esto no lo hice yo solo, esto lo hice yo con colegas a los que conocí en un programa para el que fuimos seleccionados y becados, y en verdad apoyar a los profesores a hacer esto lo que requiere es un taller de 2 días, un fin de semana, los reunimos a todos en Washington, y luego un poquito de apoyo en línea, y el resto del trabajo lo hacen ellos. De manera que yo no creo que es difícil hacer esto. Por supuesto, hay condiciones organizacionales que atender. Los profesores tienen que tener el trabajo para hacer eso. Tienen que tener el tiempo para hacer eso. Tienen que tener la disposición a hacerlo. Y tienen que tener un mínimo de apoyo. Entonces, pero yo estoy seguro de que este ejemplo que presento, porque lo conozco bien y he escrito sobre él, es solamente uno de muchos ejemplos que ya existen. Estoy seguro de que en España existen ejemplos de cosas parecidas que han hecho otros. Y a lo mejor algo que podría ser el consejo, hablaba yo de lo útil que sería evaluar innovaciones que han ocurrido, es identificar qué prácticas existen ya en España para promover la formación de los profesores y ayudarles a desarrollar trabajo colaborativo y documentarlas. Identificar lo que hay, documentarlo. Yo creo que nada mueve más a un sistema educativo que enseñar a la gente lo que funciona. Yo soy muy escéptico de estos esquemas que tratan de cambiar los sistemas educativos diciéndole a los profesores que el mundo está en crisis y se nos está cayendo el cielo encima. Eso asusta, pero yo no creo que el miedo al final mueve a nadie a hacer cosas heroicas. Yo creo que el miedo tiene que estar acompañado de esperanza. Lo que mueve a la gente a hacer cosas heroicas es la esperanza. Y lo que alimenta la esperanza es poder ver lo que es posible hacer, lo que otros están haciendo ya. Entonces, he colocado en línea un enlace a una publicación en la... este no es el que quería colocar, perdón. Hay un libro en el cual yo sintetizo, aquí está, en el cual sintetizo este trabajo al que me he referido ya de una década, que lo publicó en español la editorial SM, y que entiendo que además está en línea, que se llama Educación Global para Mejorar el Mundo. Y este libro no es solamente una síntesis de este trabajo y una revisión de la literatura, de la investigación científica sobre cómo empoderar a los alumnos y a los profesores para que puedan empoderar a los alumnos, sino que describe esta metodología sencilla que yo he tratado de resumir en unos minutos. Es decir, a ver, aquí hay un protocolo, aquí hay una manera de proceder. Reunamos a los profesores, reunámoslos en varias escuelas, expliquémosles cómo seguir un método, el que está descrito en el libro 60 lecciones, y luego demos acompañamiento y creemos las ocasiones para que unos se vayan contando a los demás qué están aprendiendo. Y luego al final de esto, que de ahí salga una publicación hecha por los propios profesores. Pues fantástica idea, hemos tomado buena nota. Vamos a compartir los enlaces con nuestros consejeros y vamos a buscar un espacio para compartirlos también en la página web para seguir difundiendo todas estas buenas ideas como las de los colegios SEC que han mencionado. Y justamente aquí tenemos una pregunta de Nieves Segovia, la presidenta de la Fundación, y que además tenemos el gusto, la suerte de que forma parte del Consejo Escolar dentro del grupo de personalidades de reconocido prestigio, y que quiero aprovechar porque nos está viendo para darle las gracias porque ha sido la persona que nos ha abierto las puertas de acceso al profesor. Muchísimas gracias, Nieves. Y nos lanza una pregunta. Dice, es también en línea con la colaboración. Y pregunta Nieves, ¿cómo podríamos poner la creación de comunidades eficaces de prácticas docente entre colegios y universidades? Interesantísima pregunta. ¿Quién nos contesta? Mire, a ver, Nélida, ¿qué tal si conversa, Nélida? Porque me gustaría escuchar cómo ocurre eso en España y yo tengo algunas ideas de cómo hacerlo.
Bien, vamos a ver. Es un tema muy complejo. En la medida que hay una autonomía universitaria, hay que poner dos estamentos de acuerdo y realmente es complicado. Complicado porque, por una parte, parece que todo aquello que sea... Hay en Cataluña, creo, una experiencia interesante en el sentido de que cualquier investigación que se pueda hacer, que se quiera hacer en la Facultad de Educación, tiene que ser llevada a cabo en colaboración con un centro, con uno o con varios centros educativos. De tal manera que ahí sí se está promoviendo que toda la investigación que se haga sea sobre la práctica, sobre realmente en contacto. Y son partner, además, no es que hagan una investigación, sino que se hace conjuntamente. Eso me parece que es un modelo interesante. Pero es verdad que hay un tema muy importante, que me imagino que es por donde va la pregunta, y que tiene que ver con las prácticas que hace el alumnado en los centros educativos y que muchas veces van al centro, el profesorado les pone unas notas estupendísimas porque hay que salir de aquello. No he visto a nadie suspender en prácticas cuando sí he visto gente que no se merecía que lo hubiera suspendido. Entonces ahí me imagino que va por ahí, que habría que tener una colaboración muy seria de definir en qué consisten las prácticas, cuál es el papel del tutor, cuál es el papel del alumno o alumna de prácticas, cómo las tiene que supervisar la universidad. Y yo creo que ahí sí que es verdad que hay una fractura importante que habría que plantearse y que desde luego toda la investigación que se haga tiene que hacerse con partners, con los centros, porque el sitio de investigación real, o sea, tiene que ser el caldo de cultivo, está en las escuelas, en los centros, que es donde hay que investigar y donde hay que ir, y así haremos gente más reflexiva, gente que trabajará en investigación, acción. Yo creo que hay muchas posibilidades cuando eso se pueda dar. No sé qué opina el profesor Reimer al respecto, porque tendrá experiencias en otros sitios. Sí, hay muchos ejemplos de buenas colaboraciones, no solamente entre las facultades de pedagogía, sino entre toda la universidad y sistemas escolares. Me voy a referir a un par de ellos. En Brasil, por ejemplo, hace ya 20 años, el gobierno de Brasil decidió que para lograr verdaderamente excelencia en ciertas áreas era importante que hubiese un grupo de personas en universidades que se dedicaran a esos temas. Y creo 5 centros de excelencia en 5 universidades públicas diferentes. Uno sobre enseñanza de las matemáticas, otro sobre la enseñanza de la lectoescritura, otro sobre evaluación. Y lo que hizo fue asegurar que en esos espacios hubiese un grupo de gente que desarrollase vínculos con las escuelas y se especializaran en ese tema por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, el centro dedicado a la evaluación pues, fue el que empezó a desarrollar las capacidades de los estados de evaluar y luego desarrolló un programa magnífico de desarrollo de capacidades de gestión de la escuela en todos los estados brasileños. Este ejemplo existe en muchas universidades y yo he colocado en el chat el enlace a una publicación reciente en donde durante la pandemia un grupo de personas, de colaboradores de la iniciativa global, nos hicimos la pregunta de qué están haciendo las universidades para apoyar a los centros educativos y a redes escolares y a sistemas educativos a innovar de manera que les permita mitigar este impacto tan negativo que estaba generando la pandemia al impedir que los chicos viniesen al colegio, ¿no? Y hay 20 estudios de caso que son enormemente esperanzadores. Por ejemplo, MIT, el Instituto de Massachusetts de Tecnología, que está aquí en Cambridge, tiene una serie de programas durante el año que van orientados tanto a estudiantes como profesores. Y MIT no tiene una facultad de pedagogía, por cierto, pero son programas relacionados con la enseñanza de la ciencia, con la enseñanza de la ingeniería. Y durante la pandemia, que han podido perfectamente decir, tenemos preocupaciones mayores, esto no lo vamos a hacer, convirtieron todo esto en programas digitales en línea y dijeron, no, en este momento hay más necesidad que nunca de apoyos a las familias y a los profesores. Y bueno, hicieron una cosa muy interesante. En un tiempo muy corto pusieron a un montón de profesores a preocuparse de cómo creamos buenas oportunidades para aprender temas relacionados con ciencia, con innovación, etc. Pero esto no lo hizo nada más MIT. La Universidad de Tsinghua, en China, una universidad del tipo de MIT, hizo exactamente lo mismo. En México, en donde muchas de las universidades, tanto públicas como privadas, en México hay universidades que no son solamente un centro, sino que son una red de universidades, tienen varios campuses. Pero hay muchas universidades donde parte de esa red incluye lo que sería el nivel superior de la secundaria, lo que en México llaman la prepa, que son los últimos 3 años de escolaridad básica. Y en general, estas dos instituciones, la universidad y la prepa,
operan como dos instituciones separadas. Y durante la pandemia hubo muchas universidades que dijeron de ninguna manera. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que es la segunda universidad pública más grande de México y que tiene como 100 campuses en todo el estado de Jalisco y que tiene un montón de prepas, dijo, aquí hay que desarrollar las capacidades de todos los profesores de enseñar de forma digital. Y por primera vez en su historia reunieron a los profesores de secundaria con los de la universidad para darles esta formación. Y al reunirlos, los profesores se dieron cuenta de que podían colaborar en cosas mucho más allá de aprender a enseñar de forma digital, que podían desarrollar programas de enseñanza de química, programas de enseñanza de biología, porque al final la preparación en la prepa está orientada a prepararlos para ir a la universidad. Entonces, cuando yo hablo de la colaboración, no me refiero solamente a que las facultades de pedagogía tengan buena vinculación con las escuelas, por supuesto, eso es lo mínimo, y a que haya un práctico, absolutamente. Me refiero a que toda la universidad entienda el poder que tiene de incidir en el resto del sistema. Les doy un ejemplo de mi propia universidad. Nuestro rector creó el semestre pasado un grupo de profesores de todas las facultades para que desarrollemos una estrategia para que la universidad pueda incidir sobre el cambio climático. Entonces, una de las cosas, ahí estamos profesores de cada una de las facultades de la universidad. Y tenemos, por cierto, una reunión hoy al terminar esta, entonces tengo este ejemplo reciente en mi mente. Una de las ideas que sale de muchos sitios, no solamente la propongo yo como profesor de la Facultad de Pedagogía, sino que la proponen profesores de Ingeniería, es que aquí tenemos que buscar la manera de conectarnos con los profesores de escuelas primarias y secundarias. Y Harvard no tiene una escuela primaria o secundaria, dice, porque si no, cualquier cosa que Harvard haga en esta materia es irrelevante, porque a Harvard entra un porcentaje muy pequeño de la población mundial. Entonces podemos hacer la mejor ciencia. Y si a esta ciencia del cambio climático solo tienen acceso los científicos y la mayor parte de la población está con un siglo de atraso en relación a su comprensión de los hechos, aquí no va a cambiar nada. Entonces, me alegra muchísimo el que estemos en la misma onda en ese sentido, porque no siempre las universidades entienden el gran poder que surgiría de ser parte de una red mayor. Por ejemplo, hace ya una década, Bill Gates se interesó en encontrar formas nuevas de disponer de desechos humanos, porque el porcentaje de la población que tiene acceso a retretes es tan pequeño que si lleváramos esa tecnología a toda la humanidad, el impacto ecológico sería espeluznante en el desperdicio de aguas que generaría. Entonces Bill Gates dice, hay que encontrar un retrete que funcione sin aguas. Y se acercó en principio a 10 universidades y les dijo, ustedes pueden desarrollar esto. Y le dijeron, no, muchas gracias, no nos interesa el tema. Y decía Bill Gates, ¿cómo pueden las universidades no interesarles el desarrollar una tecnología que concierne a uno de los mayores problemas que tiene que ver con la supervivencia de nuestra especie, que es el cambio climático? Bueno, al final logró entusiasmar a una serie de universidades en este tema. Pero yo sí creo que, por un lado, hay universidades que ya están bien vinculadas con el resto del sistema educativo. Segundo, que hay la oportunidad y la necesidad de crear más de estas colaboraciones. Y tercero, que estas colaboraciones no deben ser exclusivamente de las facultades de pedagogía con las escuelas de educación. A veces tengo que decirlo, a pesar de ser profesor en una facultad de pedagogía, las facultades de pedagogía son un poquito conservadoras en su concepción. Por darles un ejemplo, estos centros de excelencia que creó el gobierno de Brasil en las universidades brasileñas, solo algunos estaban en facultades de pedagogía. Uno de ellos con los que yo he estado trabajando, el que desarrolló evaluación, no estaba en la facultad de pedagogía. Y cuando era un centro autónomo que dependía del rectorado de la universidad, y cuyo principal enemigo en la universidad era la facultad de pedagogía, que sentían que a ellos les tocaba hacer ese trabajo. Y cuando este programa decidió hacer un programa de formación de gestores, de líderes, muy bueno, una tarea a la que les apoyamos, las mayores dificultades fueron con sus colegas en pedagogía, que pensaban que ellos tenían clarísimo. Y cuando vieron que este centro se acercaba a la escuela de negocios, a la de ingeniería, a la de ciencias políticas, porque todo ese conocimiento es importante para formar un director de escuela, pues muchos profesores de pedagogía no lo entendían. Decían, ¿qué tienen que ver los colegas de ciencias políticas formando directores escolares o formando secretarios municipales de educación? Entonces, bueno, eso es todo lo que quería decir. Pero, de nuevo, estoy seguro de que en España hay buenos ejemplos de esta colaboración. Y mi invitación sería a que el Consejo pues buscase alguna manera, primero, de identificar qué colaboraciones hay y de ellas aprender. Y luego mirar algunas colaboraciones fuera de España. Este libro que les he colocado y que, por cierto, su versión en español
fue producida por la Asociación Nacional de Universidades de México y que se puede descargar gratuitamente. Les da algunas ideas, les da algunos ejemplos. Sí, a mí me parece extraordinario que en este momento, en el momento tan difícil que representó la pandemia, hayamos encontrado de forma tan consistente universidades en distintas partes del mundo que entendieron que su responsabilidad frente a una crisis no era mirarse al ombligo o mirarse al espejo, era mirar a la sociedad y decir cómo podemos ayudar. Les he colocado, y yo estoy seguro de que sobre este tema hay interés. Por darles una idea, la versión en inglés de este libro, que fue publicado apenas hace 4 meses y que he colocado aquí, ha sido descargada 108,000 veces. Es decir, existen por lo menos 108,000 personas en el mundo que tienen interés en este tema. Pues muchísimas gracias. Sin duda vamos a iniciar este trabajo de identificación. De hecho, ya una de nuestras consejeras, Begoña Ladrón de Guevara, nos dice que hay experiencias en universidades que acompañan a sus alumnos durante las prácticas, visitando los colegios y creando lazos de relación con los tutores, a partir de los cuales pueden surgir nuevos proyectos. Iremos trabajando en este sentido. Estamos ya fuera de hora y tenemos preguntas muy interesantes y muy profundas. Están pensadas en clave nacional, Nélida, y te las lanzan a ti. Nos dice Manuel Pérez García que prácticamente las propuestas que hace requieren un cambio sistémico completo. Y Pepita Costa, que es la presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears, nos dice que parece que no estamos abarcando lo que deberíamos. Y se pregunta también por lo que tú piensas sobre la posibilidad de estructurar un cuerpo único. Si os parece, vamos a acabar con estas preguntas. El profesor ya nos ha dicho que tiene una reunión posterior y vamos finalizando. Bueno, voy a ser muy breve en las preguntas que hacen. Ya he visto desde Andalucía, yo también les saludo. El tema está, creo que en este momento, con las 24 medidas, con el acuerdo y la necesidad y la intención de, además de hacer una legislación acorde con los tiempos, pues creo que cuando se haga ese decreto de la competencia docente o de las, pues eso va a ser un paso. Y evidentemente yo tengo la esperanza, porque yo sí que tengo mucha esperanza, ¿eh? Yo sí convencida que las cosas pueden cambiar y que somos muy capaces de cambiarlo y de tirar adelante. O sea, yo creo que ahora estamos en un buen momento, por eso creo que el Consejo ha montado esta serie de reflexiones, ¿no? Precisamente para ayudar a que todo eso siga a buen puerto, continuemos y se tomen las medidas. Yo estoy convencida y tengo esperanza de que ahora es el momento y se puede hacer. Y luego respecto a los cambios, lo mismo, yo diría lo mismo, ¿no? Que si cada uno en el sitio donde está intenta, y aquí tenemos gente muy potente dentro del Consejo Escolar, evidentemente, intenta desde el ámbito que le toca el reflexionar, eso que yo llamo hacer pedagogía, el explicar bien las cosas, el debatirlas, el encontrar momentos para charlar, para hablar, para llegar a compartir marcos conceptuales, iremos adelante. Es verdad que el momento es complicado, pero yo estoy convencida que precisamente en los momentos complicados es cuando pegas fondo, cuando tocas en el fondo vuelves a subir con una fuerza tremenda. Y yo estoy convencida, tenemos unos docentes estupendos, creo que hay intentos y es verdad que hay experiencias en las universidades, yo conozco estupendísimas también de seguimiento de prácticas, o sea que no quiero dar una idea como, no, creo que hay cosas realmente muy interesantes. Y estaría bien eso que propone el profesor Reimer, de hacer esas buenas prácticas, ¿no? Es decir, si otros lo hacen, yo también lo puedo hacer, ¿no? Pero yo sí tengo esperanza y creo que con todo esto y ahora lo que las comunidades autónomas puedan además llevar a las manos, que ahí tienen otro momento de compromiso importante, cómo van a llevar esto adelante, pues yo creo que tenemos un momento muy esperanzador y sobre todo de ajustarnos a la realidad que tenemos, con los pies en la tierra. Muchas gracias a todos. Aquí y ahora. Para finalizar, una idea, una que me diríais cada uno de los ponentes, que debería aparecer necesariamente en el marco de competencias de profesionales docentes. Empezamos con Beatriz, que hace mucho tiempo que no la escuchamos. ¿Sí, Beatriz? Qué pregunta más difícil. Una, que sus tareas se alineen a la visión
de la escuela y de cómo mejorar el resultado de los alumnos, tanto en conocimiento como en habilidades y valores. Creo que eso es importantísimo, que esa es su tarea principal y ahí es donde se tiene que centrar toda la tarea colaborativa de la escuela y del docente. Anotada. Muchísimas gracias, Beatriz. De nada. Nelly, que tienes el micro Sí. abierto. Vamos a ver, yo creo que es verdad, perdona. El tema, o sea, yo creo que hay una cosa importante, saber el para qué educamos, saber la importancia que tiene nuestro papel, porque somos lo que, vamos a comunicar lo que somos, es tan importante para que nos miremos, para que avancemos también en desarrollo humano por aquello de que no damos lo que no aprenden lo que decimos, sino que aprenden lo que somos, ¿no? Y no olvidar que desde luego la educación es para el desarrollo humano, el propiciar, promover buenas personas, buenas y buenos ciudadanos y buenos profesionales. Y todo eso en un grado de humanización. No necesitamos, alguien decía, no necesitamos robots de segunda, sino seres humanos de primera. Y eso es la labor ingente y preciosa del profesorado. Precioso, Nélida. Vamos con el profesor. Yo quiero ¿Cuál es su sugerir propuesta? 3 ideas de niveles distintos. La primera no es una idea mía, es una idea de un hombre que nació hace 20 siglos en el norte de África y que fue traído como esclavo a Roma, esclavo de un senador romano, que se impresionó tanto por el talento de este hombre que lo apoyó a que se educara y le dio su libertad. Este hombre se llamaba Terencio y se dedicó, como se dedicaba la gente en la Roma antigua, que quería hacer que la gente pensara un poco, a escribir obras de teatro, porque la mayor parte de la gente era analfabeta. Entonces, en una de las obras de teatro dice Terencio, ser humano es vivir de manera que nada me sea ajeno. Yo creo que si hay una cosa que sería importante que la educación desarrollara, tanto en estudiantes como en quienes enseñamos, es la comprensión profunda de qué significa esto, de que ser humano es que nada humano nos sea ajeno. Y la traducción concreta de eso para mí es que cuando un profesor mire los objetivos de desarrollo sustentable, primero no le sea ajeno y segundo que los pueda no recitar, que los pueda comprender con profundidad, que entiende qué significa esto de un mundo sin pobreza, que entiende qué significa esto desde el punto de vista de lo que él o ella tienen que hacer, que esto se traduzca en quién es esta persona y en cómo enseña a esta persona. Esa es la primera idea. La segunda idea, a lo mejor más aterrizada, yo creo que es fundamental para cualquiera que enseñe tener la capacidad de aprender de la experiencia comparada. Y con aprender de la experiencia comparada quiero decir con poder entender la función educativa como una de las actividades sociales, pero poder de la misma manera entender y cómo es el proceso de trabajo en una industria de tecnología o en una fábrica y poder comparar. Yo creo que cuando un profesor, y esa capacidad se cultiva, la de poder abstraer y analizar diferentes maneras de trabajar, de organizarse, y también la capacidad de aprender de forma comparada incluye aprender, por ejemplo, de la experiencia comparada dentro del sistema educativo, entre las diferentes regiones en España, entre diversos países. Yo he conocido muchos profesores, lamentablemente, que no tienen ni siquiera la curiosidad, que tienen el convencimiento de que lo que ellos hacen es tan excepcional o tan artesanal que hay poco que aprender de la experiencia de los demás. Y yo creo que esta perspectiva es muy nociva a un profesor en nuestra época, porque no solamente el profesor debe enseñar a los alumnos esa curiosidad, sino esa capacidad. Y la tercera idea la quiero expresar colocando un enlace a una grabación preciosa de un coro de personas en todas partes del mundo que cantan juntos una canción que significa cantar suavemente. Y yo creo que cuando uno piensa en transformar una cultura educativa, en lo que está pensando es en producir un coro de este tipo. La razón por la que este video me parece interesante, que fue producido durante la pandemia, en el peor momento de confinamiento, es porque es un ejemplo de que las tecnologías contemporáneas nos permiten hacer producciones colaborativas con gente que ni siquiera se conocen. Y yo creo que esa es la tarea de cambiar un sistema educativo, es lograr producir un coro donde personas que ni siquiera se conozcan estén todos produciendo una música, ¿no? Cantando suavemente. Yo creo que esa es la idea
de un pacto educativo de verdad. No un pacto educativo que sea un eslogan, que sea un anuncio político, que sea una camiseta del ministro de turno, sino un cambio educativo que se traduzca en oportunidades diferentes de enseñar y aprender en donde importa, que es en las escuelas. Pues muchísimas gracias a los tres por las aportaciones y además por esta dosis de energía que nos habéis trasladado. Y solamente una promesa puedo hacer como presidenta del Consejo Escolar del Estado, y es que desde este coro que somos el Consejo Escolar, somos muchos, diversos y con muchísimas voces distintas, vamos a trabajar con esperanza, colaborando y sin duda con muchísima implicación personal para conseguir que nada nos sea ajeno. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Gracias a vosotras, gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igual. Buena suerte con los próximos pasos. Estaremos Gracias, en contacto, Beatriz. Gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno. Adiós. Adiós.